nombre es Cari, pero todo el mundo me conoce por Cari. Yo voy a ser su guía en caso de alguna duda, pregunta, queja, comentario, sugerencia, con toda la confianza del mundo, ¿eh? Ok, gracias. Bueno, ahorita iniciando el recorrido pasamos por uno de los 12 puentes que tenemos aquí en Parral. El original, el que primeramente fue puesto, fue donado por Federico Stanford aquí en nuestra ciudad, pero en 1944 aquí en Parral hubo una gran inundación, quedó totalmente destruido. La estructura de este puente supuestamente lo pusieron en forma provisional, pero vemos que lo pusieron tan bien que hasta la fecha es el que seguimos usando. A este puente le conocemos como el puente de Guanajuato. Aquí mire, vamos a ver una bella casona que por lo mismo de la majestuosidad de su fachada, que es austriaca y mozárabe, nosotros le conocemos como Palacio Griensen. Fue inaugurado en 1905 y su propietario fue José Griensen Zambrano, hermano de doña Virginia y Elisa Griensen, unos personajes muy conocidos aquí en la ciudad de Parral. Y ahorita le voy a comentar del por qué le digo esto. Resulta que doña Virginia Griensen fue la esposa de Pedro Alvarado, y Pedro Alvarado fue el propietario de la mina La Palmilla, que esta mina le empezó a dar tal riqueza que él empezó a construir su propio palacio, que es el que a continuación vamos a ver, que desgraciadamente, como doña Virginia sufría de cáncer terminal, el palacio fue inaugurado en 1903, aún sin terminarse, porque don Pedro quería que lo que le restara de vida, pues su esposa disfrutara de este bello palacio. También, si tienen la oportunidad de visitarlo, hay guías que le van platicando para qué se utilizaba cada habitación. El tipo de arquitectura que vemos en el Palacio de Alvarado es ecléctica y manieralista. Esto nos quiere decir que son varios tipos de arquitectura reunidas en una sola fachada o edificio. Ahorita vamos a poder ver que hay unas pequeñas caritas abajo de los ventanales del segundo piso, como de perritos, chivitos, venaditos. ¿Se los alcanza a ver? Sí. Están en memoria de los mineros más sobresalientes que trabajaron en la mina La Palmilla. En las minas o grandes compañías, como es muy difícil aprenderse el nombre de cada una de las personas, es gran número, se conocen por sobrenombre, que el perro, el chango, el chivo, y don Pedro quiso dejar inmortalizados a los más sobresalientes. También vamos a ver otros rostros grandes. De este lado tenemos a los 4 hijos de Pedro Alvarado. Aquí vemos 2 y de aquel lado vemos otros 2. Y en aquellos otros 2 ventanales están los padres y suegros de este personaje. También arriba de la entrada principal vemos un rostro que, si se fija, se asemeja al de un chivo. Él fue un minero que falleció en brazos de Pedro Alvarado, pero no me vaya a malinterpretar, ¿eh? Lo que pasa es que el chivo sufría de silicosis, una enfermedad en los pulmones que muchas personas le conocen como la tuberculosis de los mineros, porque son los mismos síntomas, mucha tos con sangre. Inclusive las rosas que se ven saliendo de su boca es en memoria de la sangre que le sale al momento de fallecer. Don Pedro ya lo había visto como que andaba muy débil, lo ve como que se va a desmayar y lo alcanza a detener, pero pues tenía tan avanzada esta enfermedad que fallece en brazos de este personaje. De igual forma, en la parte de mero arriba de este palacio hay unos niños con jarritos, en memoria de los niños aguadores que en aquellos tiempos llevaban agua a las casas y a los mineros sedientos. También arriba de donde dice 1903 hay una niña sentada, en memoria de la hermanita de Pedro Alvarado, que desgraciadamente fallece a la tierna edad de 6 años. También la quiso dejar inmortalizada en este bello palacio de la República, para ofrecerse a pagar la deuda externa, deuda de aquí de México, pero Porfirio Díaz le dice que no, que esa deuda es de todos los mexicanos y no de un solo patriota, y se la rechaza. Fíjese, todavía hasta la fecha tenemos esa deuda. ¿Todavía? Todavía, así es. Y ahorita, platicándole un poquito más de lo que fue la familia Griensen, aquí vamos a ver la escuela 99, que de esta escuela, el 12 de abril de 1916, Elisa Griensen, la hermana de doña Virginia y cuñada de Pedro Alvarado, reúne a 24 niños del 5º grado porque a Parral había llegado una tropa de la expedición punitiva.
unos soldados norteamericanos que venían tras el general Francisco Villa para llevarlo preso a Estados Unidos. Pero, aparte, habían invadido nuestra ciudad. Elisa, en compañía de esos 24 niños, con piedras, palos y lo primero que encuentran, corren a esos soldados que estaban en la hoy plazuela Guillermo Vaca. Estos soldados, al ver que eran atacados por niños y civiles, porque entre ellos iban las mamás de estos niños, pues no pueden responder ese ataque. No les queda de otra más que resguardarse y huir. Pero estos niños estaban tan enojados que 2 de esos soldados tuvieron la muerte de Goliat, murieron a causa de una pedrada. A esos soldados los sepultaron en un pueblito cercano a Parral, ahí en Santa Cruz de Villegas. 9 años después del acto heroico de Elisa Griensen, el Colegio La Esperanza, un colegio militar allá en Córdoba, Veracruz, nos otorga el título de Ciudad Heroica. Ahorita en el recorrido le platico qué otros títulos ostenta la ciudad de Parral, que aunque no somos los más antiguos del estado de Chihuahua, sí contamos con bastante historia. Y ahorita vamos a llegar a otro puente aquí en Parral. Y curiosamente los paralenses nos guiamos que el puente que está por la Chevrolet, que el que está por el Museo de Villa, que el que está en la calle 20 de noviembre, pero pocos paralenses saben los nombres de los 12 puentes. 12 puentes en total, así es. Ahora vamos a llegar al puente Guadalupe Victoria, que une los barrios Alfareña, donde vamos ahorita, con el barrio de San Nicolás. Y del puente Guadalupe Victoria vemos un poquito del Cerro de la Cruz, cerro donde se descubre la mina La Negrita. También si ahorita tienen la oportunidad de ir a hacer el recorrido, ahorita están bajando 87 metros para conocer el nivel 2. Y es muy interesante conocer las entrañas de la tierra. Y a la oreja del puente Guadalupe Victoria, ahora está funcionando una tienda de importaciones. Nosotros le conocemos como el Penny Rex, pero este edificio es bastante antiguo. Se empieza a construir a finales del siglo XIX y empezó a funcionar el Teatro Quiñones. Ya con el paso de la modernidad, que empezaron a llegar los cinematógrafos aquí a Parral, empezó a funcionar como el cine Estrella. Pero con la gran tragedia que tuvimos en el 44, dañó bastante la estructura interna de ese cine. Años más tarde lo restauran y siguió funcionando como Cine Rex. ¿Qué pasó en la tragedia? ¿Qué fue? Fue una gran inundación que tuvimos aquí en Parral. Así es, fue la más grande y la más trágica. Te digo, ya siguió funcionando como Cine Rex, pero años más tarde también tuvo que cerrar por incosteabilidad. Porque pues a nosotros ya con las videocaseteras, DVDs o inclusive ahora están las computadoras, pues nos es mucho más fácil tener las películas en nuestras casas. Y los cines poco a poco fueron quedando solos. Y ahorita mire, vamos a ver el tercer templo construido en la ciudad de Parral. El templo de San Nicolás de Tolentino, consagrado en 1640. Su arquitectura es franciscana. En una época fue sede de la Inquisición. En el atrio poniente eran ejecutados los sentenciados y en la hoy plazuela eran sepultados. Siempre se ha escuchado el rumor de que en las ciudades muy antiguas o pueblos, la mayoría de sus plazuelas eran panteones y hemos visto que es verdad. Aquí vemos el bello monumento a la Madre, obra escultórica del italiano Conrado Vittore. Él utiliza mármol blanco para hacer esta bella obra, que antes en Parral, como era un pueblecito pequeño, la mayoría de sus habitantes se conocían entre sí y los días 10 de mayo se hacían unas fiestas grandísimas y se les daban premios y regalos a la madre más prolífica y a la más longeva de Parral. Esto quiere decir a la más prolífica, la mamá que había tenido más hijos, a la más longeva, la mamá que había vivido más años. Pero pues vemos que Parral ha crecido bastante. La plazuela es insuficiente para hacer ese tipo de festividades. Ahora solo acostumbramos a que los días 10 de mayo traemos ofrendas florales a esa bella obra escultórica. Ahorita he podido ver que en lo que llevamos de recorrido, algunas callecitas de Parral son bastante estrechas. Esto es porque al principio de su construcción era para tránsito de carretas solamente. Muchos visitantes dicen que a Parral se les afigura un laberinto.
Aquí nosotros a los visitantes no les podemos decir siga derecho, aquí les decimos siga la calle. Pero muchos visitantes se asustan o se sorprenden porque muchas veces por la misma calle por la que van, de repente cambia de numeración, de sentido vial, se cierra o se bifurca. Ahorita vamos transitando por una de las pocas calles que a nuestros visitantes les podemos decir siga derecho, la calle 20 de noviembre. Y en esta calle vamos a ver otra escuela primaria, la escuela 282. Es esta que tenemos acá. Escuela que fuese donada por el general Francisco Villa a la niñez parralense. El lema del general Francisco Villa era tierra y educación. Pero también la escuela original queda totalmente destruida con la gran inundación que tuvimos en el 44 y empezaron a construir estos dos edificios mucho más grandes y funcionales. Ahorita en el edificio de aquel lado está en funcionamiento una escuela secundaria, la escuela secundaria Luis Mora. En este edificio están en funcionamiento las oficinas de la Secretaría de Educación Pública. Y hablando precisamente del general Francisco Villa, vamos por el puente que lleva su nombre a partir de 1938 y del puente Francisco Villa vemos el puente más bello de Parral, el puente Antonio Mena. Muchas personas de aquí de Parral también le conocen como puente mágico porque las dos calles que une este puente van hacia un solo sentido y el puente es el único que va en dos sentidos. Más adelante se tiene pensado de que los 12 puentes que tenemos aquí en Parral queden tan bellos como el Antonio Mena, que queremos conseguir otro título. Queremos que se nos reconozca como Patrimonio Histórico de la Humanidad para quedar al mismo nivel de Zacatecas y Guanajuato. Le digo, contamos con bastante historia. Y ahorita dando esta pequeña vuelta, vamos a llegar a la Plazuela Morelos, situada al oriente de lo que es la plaza principal, que ahorita la vamos a ver. Y aquí, rodeando esta plazuela, hay unos restaurantes, dos de ellos es tradición aquí en Parral. Vemos el Morelos. Ahorita más adelante vamos a ver el restaurante Chagos. Y otro que es relativamente reciente, donde se ofrece comida oriental, que también queremos que se haga una tradición. Va a ser un poco más adelante. Como le digo, estos restaurantes rodean a lo que es la Plazuela Morelos, que en el centro de esta plazuela vemos una columna y en la cima de esta columna tenemos un busto en memoria del generalísimo don José María Morelos y Pavón. Ese busto fue donado por Federico Stalford a nuestra ciudad en 1904, pero lo ponen en esta plazuela hasta 1910. Mire, ya acá vamos a ver el otro restaurante que le mencionaba ahorita, Chagos. Inclusive ahí en medio de los letreros vemos el escudo de don Valerio Cortés del Rey y Villamayor, ya que en la época de la colonia toda esta manzana fue propiedad de ese personaje y donde ahora está funcionando 15 pesos, donde ahora está funcionando la funeraria de Los Ángeles, era un balonsario real, se le conocía como la Casa del Mayorazgo. Es una zona bastante antigua. Ahorita vamos a llegar a lo que es espacio del Mercado Hidalgo, que los parralienses nunca nos imaginamos que donde ahora está el Mercado Hidalgo, cuando se fundó nuestra ciudad empezaron a funcionar los calabozos. Este es el edificio que vamos a ver en color ladrillo, así es. Y en esos calabozos dura encerrado 9 años Juan Rangel de Viedma, el descubridor de la mina La Negrita y fundador de nuestra ciudad. 15 pesos, porque el gobernador de aquellos tiempos, don Diego de Fajardo y Guajardo, le quita la mina pues para él quedarse con el dinero. Y en esos calabozos Juan Rangel contrae la varicela. Ya ve que antes se le consideraba una enfermedad mortal y pues fallece por esa causa. A partir de 1904 Federico Stalford le dona a la ciudad de Parral un mercado de estructura y techumbre metálica. 37 años después se construye el edificio que ahorita podemos ver. Y ahora mire, pasando por otro de los puentes de Parral, el puente de San Francisco, vemos el puente de Calicanto. Si se fija, es la estructura original, ya que ese puente fue el único que sobrevivió en la gran inundación que tuvimos en 1944. Y en la parte de arriba de los arcos vemos el daño que le hizo esa gran tragedia.
También vemos un poquito del Cerro de las Antenas, que a ese cerro algunas personas le nombran Cerro de la Mesa o del Apache, porque de las rocas que hay en la orilla, cuando viene uno por la salida a Santa Bárbara, en esa roca se aprecia muy bien el rostro de un apache con todo y su penacho. ¿Está esculpido? Sí, por la misma formación de las rocas se formó ese rostro, sí. Así es. También ahí se encuentra la escalada del adoquín. En realidad no son escalones, es un caminito con 2000 adoquines, representando desde el principio de la era cristiana hasta el año 2000. Un año importante está representado. Eso se hizo para que principalmente los niños conozcan la historia universal. Y eso también nos obliga a los mayores a aprendernos la historia para, en caso de que los niños nos hagan preguntas, pues también conocer la historia. Donde ahora vemos el gimnasio auditorio municipal, en una época estuvo como Plazuela Zaragoza, para empezar a construir lo que la niñez de Parral de décadas pasadas le nombraba o le conocía como la Disneylandia parralense, porque aquí estaba el Parque del Niño. En las rueditas de cantera, que ahorita ya casi no se alcanzan a ver, color verde, era donde tenían unos focos de colores, para que pues sobre todo ya al atardecer, cuando casi no había luz de sol, les prendían esos foquitos para que los niños disfrutaran de una pista de patinaje que rodeaba a ese bello parque, que irónicamente lo destruyen para empezar a construir el gimnasio que ahorita estamos viendo, siendo que este gimnasio lo pudieron haber construido en otro lugar. Pero bueno, esto también forma parte de la historia de Parral. Y enseguida del gimnasio tenemos otra escuela primaria. Esta escuela también la dona Federico Stálfort a nuestra ciudad, pero en un principio era la escuela industrial solamente para señoritas. Aquí se les enseñaba a bordar, coser, cocinar, taquigrafía y mecanografía. Pero pues ya con la reforma educatoria se implementó de que fuera una escuela mixta. Ahorita sigue funcionando como escuela primaria estatal y lleva el nombre del personaje que dona esta escuela, Federico Stálfort. Ahorita vamos a ver la entrada principal. Salimos de allá del museo. En la hora del recreo, miren. Otro de los templos de la ciudad de Parral, que también muchos visitantes nos dicen, bueno, ¿y de dónde surge la Virgen del Rayo? ¿De dónde salen? Hay una leyenda parralense muy bella respecto a este templo. Cuando se inicia su construcción en 1661, digamos que el que pagaba para que lo construyeran era el indio Rarámuri Francisco de Molina. Cuentan que él llegaba a este lugar, les pagaba con pepitas de oro. El mismo gobernador que encierra a Juan Rangel de Viedma en los calabozos se da cuenta de que el indígena había descubierto una mina de oro. Lo mandan seguir y a raíz de que lo siguen se descubre la mina El Gran Tesoro, mina que da origen al pueblito de San Francisco del Oro. También al pobre indígena le quitan la mina, lo encierran en los mismos calabozos en donde estaba Juan Rangel y se suspende la construcción del templo en 1663. Aquí se va a escuchar un freno de aire. Construcción. Pero cuenta la leyenda que para el año de 1700 aquí en Parral había una sequía bastante fuerte. Ya tenía más de 7 años que no caía ni una gota de lluvia. A los pobladores les decían que Parral ya se iba a terminar, pero ellos preocupados emprenden una peregrinación al pueblito de Minas Nuevas. Iban entonando cantos y alabanzas, llevaban a la imagen de la Virgen de la Candelaria, que originalmente este templo iba a ser para esa Virgen. Pero cuentan que cuando iban en el camino el cielo se nubla bastante, se suelta un viento muy fuerte y a la imagen le cae un rayo a los pies, pero no le pasa absolutamente nada, solamente cambia de color, se torna toda negra. A raíz de que le cae el rayo, empieza a llover otra vez en nuestra ciudad y Parral se salva. Entonces los pobladores, agradecidos por ese gran milagro,
Reinician la construcción del templo en 1704 para consagrarlo en 1726, pero ya no era para la Virgen de la Candelaria, ahora era para la Virgen del Rayo. Inclusive vemos que en la primera etapa de la construcción de este templo utilizaron una cantera, digamos, blancuzca y un poco chispeadita, por así llamarla. Y cuando se reinicia su construcción en 1704, ya utilizaron una cantera un poco más de color melón o rosita. El tipo de arquitectura que vemos en este templo es portuguesa y su constructor fue el arquitecto Simón dos Santos. Este arquitecto fue el que hizo la mayoría de los templos aquí en la ciudad de Parral. También fue el encargado de hacer el templo de San José y ahorita más adelante lo vamos a poder ver. También allá donde vemos una sola campana, en la esquina hay una bala de cañón. ¿Ya la vio? Sí. Sí. Esta bala fue dejada en este templo porque en la época de la Revolución sufrió bastantes ataques y en memoria de ellos se deja esa bala. Inclusive también vemos que en algunas partes de la fachada se revistió con mezcla porque estaba la fachada, lo comentó muy dañada. De nuestros seres queridos o familiares. Pero volvemos a lo mismo, Parral ha crecido bastante que ya no solo se ofician ese tipo de misas. Bienvenidos a Videos de México, como siempre, llevándoles un poquito de territorio mexicano a donde quiera que ustedes se encuentren. Por supuesto, extrañando a la familia, extrañando al país que tal vez los vio nacer o que de alguna manera es su origen. Muchas sorpresas que les tenemos preparadas, porque lo que queremos es que ustedes, aunque estén a kilómetros de distancia del lugar de origen, se sientan como en casa. Recuerda visitar nuestra tienda en línea, que por cierto aparece el link aquí abajo como www.videosdemexicotienda.com.